Buenas tardes, bienvenidos a este día de fiesta. Hemos llegado a la gran celebración de los 5.200 y qué sé yo cuánto más suscriptores, amigos y hermanos de este canal de YouTube, que es una bendición, un suceso y no sé cuántas cosas más. Habrán visto que me vine vestida para la fiesta, ¿sí? Porque todo el día hoy, todo el día es celebración, todo el día es alegría. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con la Biblia hoy? Hoy vamos a dejar las oraciones de angustia, de arrepentimiento, de confesión, con lo que hemos estado estos últimos días, y vamos a ir a buscar fiestas en la Biblia. Empecé a encontrar que había un montón de situaciones de celebraciones jubilosas, alegres, de logros, y bueno, elegí, por supuesto que en la Biblia hay mucho, elegí algunas y vamos a compartirlas en el día de hoy. Y por supuesto, cuando uno descubre pasajes bíblicos, como en este caso con este tema, con esta motivación, después se encuentra, yendo a lo más profundo, dónde está el motivo de que eso apareciera ahí y qué había detrás de eso. Y llegamos siempre a lo mismo, ¿eh? Cuanto más busquemos bucear y profundizar en la palabra, vamos a encontrar más cosas que Dios estaba moviendo, que Dios estaba actuando y que por supuesto se celebraban, como nosotros en el día de hoy. Bueno, voy a empezar primero con el libro de Ruth. No lo hice por orden cronológico, pero bueno, elegí primero dos mujeres. Saben que hay dos libros de la Biblia solamente que tienen nombre de mujer y que son toda la historia de una mujer, ¿no es cierto? Bueno, alguna vez hemos mencionado Ruth. Ruth es para leerlo. 4 capítulos imperdibles. Miren, les voy a leer lo que dice en la introducción porque no lo puedo decir tan bien. Dice, de los relatos históricos de las Escrituras, ninguno supera a Ruth en exactitud, viveza, ternura, belleza y efecto dramático. Es una exquisita joya del arte narrativo hebreo. Así que si hace mucho que no leen Ruth, si nunca leyeron Ruth, este es el momento. Bueno, pero voy a buscar un momento muy especial porque la vida de Ruth y su suegra está lleno de tristeza, de problemas, de viudez. Ambas quedaron viudas. Ruth moabita en un momento en que Moab e Israel tenían buena relación porque han estado en guerra siempre. Y en ese momento, las dos viudas, Noemí, que había perdido a su marido y a sus dos hijos, y su nuera, Ruth, que había perdido a su marido, vuelven a la tierra de Israel. Y casualmente, ¿a dónde vuelven? A Belén. El lugar donde Noemí vivía era Belén. Bueno, la historia ahí no la voy a contar para que ustedes la lean, pero finalmente un pariente llamado Booz se dispone a cubrir, digamos, no me acuerdo cómo se explicaba judicialmente, pero tiene que casarse con la viuda porque es el pariente más cercano después de un arreglo, y entonces encontramos ahí un casamiento. Dice en el capítulo 4 de Ruth, así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí, la suegra, alabado sea el Señor que no te ha dejado hoy sin un redentor, que te llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó el niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo y lo llamaron Obed. Así que ahí tenemos, acá no nos cuenta que hicieron fiesta y todo, pero se imaginan ustedes la celebración con ese niño que vino a levantar
el duelo, la necesidad económica y todo lo que había pasado en esa familia para llegar con la alegría de lo que significa una criatura. Pero, siempre hay algo más. En las cosas de Dios siempre hay algo más. Porque el libro de Ruth termina diciendo que este niño Obed fue el padre de Isaí, padre de David. De manera que el hijo de Ruth la Moabita fue el abuelo del rey David. ¿Sí? De modo que en esa línea encontramos la familia de María y José donde nació Jesús. En la genealogía de Jesús estaba Ruth y Boaz. Por eso la importancia de este pequeño librito tan interesante y de esta fiesta al tener un hijo que levantó todo el duelo de esa familia. Bueno, la otra mujer, en la cual vamos a mirar un poquitito, en esta idea de estar siempre poniendo los hitos históricos para que entendamos a veces el orden de la Biblia, que no es cronológico, pero en este caso sí, porque Ruth está después de Jueces, y la historia de Ruth sucedió en el tiempo de los jueces, ¿sí? Pero después nos vamos a la otra mujer, a Esther, y Esther también está, digamos, cronológicamente, porque viene después de Esdras y Nehemías, ¿sí? Pero está lejos de Primera y Segunda de Crónicas, que dijimos que eran los libros escritos después del exilio, después o durante del exilio. Y en este caso encontramos a Esther en la corte del rey, que es Asuero, de los medos y los persas, y entonces una historia muy interesante también, pero una historia que también tiene un trasfondo de obra de Dios. Aunque la palabra Dios no se menciona en ningún momento, pero era una historia que está dentro del pueblo judío en todo lo que le pasó por haber desobedecido a Dios y por haber sido exiliado. Resulta que el rey echa directamente a la reina, a su esposa, por una desobediencia, y entonces entre las jóvenes que se habían preparado para presentar una candidata nueva al rey Asuero, estaba esta joven judía, su tío, muy astuto, como todos los que hemos visto hasta ahora, Mardoqueo, la anima a que se presente, dada su gran belleza. Interesante, a ver, voy a leer desde el 15, pero dice que antes de presentarse ante el rey, la joven tenía que completar 12 meses de tratamiento de belleza prescritos, 6 meses con aceite de mirra y 6 con perfumes y cosméticos, nada menos. Ahora, cuando Esther, la joven que Mardoqueo había adoptado y que era hija de su tío Abijail, le llegó el turno de presentarse ante el rey, ella no pidió nada fuera de lo sugerido por Yegai, el eunuco encargado del harén del rey. Para entonces ella se había ganado la simpatía de todo el que la veía. Esther fue llevada al palacio real ante el rey Asuero en el mes 10, el mes de Tebet, durante el 7º año de su reinado. ¿Y qué pasó? El rey se enamoró de Esther más que de todas las demás mujeres, y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras vírgenes. Así que él le ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Vasti. Luego el rey ofreció un gran banquete en honor de Esther para todos sus funcionarios y servidores. Declaró un día de fiesta en todas las provincias y distribuyó regalos con generosidad digna de un rey. Extraordinaria fiesta esta, sobre todo para esta sencilla y humilde joven judía que llegó al palacio del rey. Si terminara acá en el capítulo 2, el libro de Esther, sería una novelita de amor, pero después viene todo lo que tuvo y pudo hacer Esther para cubrir al pueblo judío, para evitar que hubiera venganzas y odio sobre él, y fue
una maravilla obra de Dios para el pueblo en ese momento de la historia. Así que ese banquete de ese día, esa fiesta, marcó el comienzo de otra vez la obra de Dios, cuidando a su pueblo, teniendo un propósito, aún en los lugares más lejanos. Este era el más lejano de los lugares donde habían estado exiliados, y ahí estaba Dios con un propósito. Y gracias a Dios, en este caso de estas dos mujeres, tenemos la historia en la Biblia, para poder no solamente disfrutarlas porque son muy lindas, están muy bien contadas, sino porque seguimos viendo el hilo de la obra de Dios todo el tiempo. Bueno, pasamos a la segunda fiesta, ahora vamos a, creo que es, no sé si es la más grande, pero una de las más grandes del Antiguo Testamento. Vamos atrás, vamos atrás, ahora habíamos llegado ya al año 460, más o menos estuvo Esther, ahora vamos a los comienzos, porque ya estuvimos viéndolo a Jacob varias veces y tenemos que ver ahora qué es lo que ha ido pasando con él. En la línea de los patriarcas, ahí sí que podemos ver en grande porque tenemos relato tan largo del Génesis. El Génesis tiene 50 capítulos donde vemos con pormenores y detalles la historia de las familias que los patriarcas fueron formando y de todo lo que Dios iba haciendo, ¿sí? En nuestro canal se ha hablado mucho de propósito últimamente, y el tema del propósito de Dios que nosotros tenemos en la Biblia escrito y visto es impresionante. Bueno, nos vamos a situar ahora al final de la vida de Jacob y vamos a escuchar algo de su palabra. Pero estamos acá en Egipto, no estamos en el lugar donde vivía, en el mismo lugar donde había vivido su padre Isaac. Estamos en Egipto cuando vemos todo lo que Dios hizo con José. Del hermano soñador, envidiado por sus hermanos que lo vendieron a un grupo de madianitas que hicieron creer a su padre que había muerto y que la vejez de Jacob había sido en tristeza por haber perdido a su hijo preferido. Y la historia de José es tremenda por todo lo que tuvo que pasar, y sin embargo, en ningún momento se nos dice que José fuera alguien depresivo o que se sentía que era el peor de los seres humanos. En todos los lugares donde estuvo, aún lo terrible de haber caído en la cárcel después de haber sido tan fiel y servicial con su dueño Potifar, aún allí estuvo siempre abierto y dispuesto a que Dios lo usara, ¿sí? Cuando él le reveló sueños al copero y al panadero que habían estado en la cárcel y que después uno de ellos se acordó, y cuando Faraón tuvo un sueño le dijo, conocí a uno en la cárcel que adivinaba los sueños, y ahí llegó y lo tenemos ya en el palacio de Egipto con el Faraón, sirviendo, como siempre hizo José, sirviendo. Ante la hambruna que se venía, él fue nombrado gobernador y fue el que tomó en su mano la economía. Tendríamos que conseguir algún José para nosotros hoy en día. Tomó la economía y organizó todo hasta, no sé si lo supo, hasta que lo vio poder continuar con el propósito de Dios al traer a su familia a Egipto para que pudieran salir del hambre que ya había llegado a la tierra de Israel. Así que en Ezequiel 46, voy a leer el último versículo del 27, ¿sí? Donde, habiéndose enterado Jacob que José vivía, porque tuvieron que confesarle la verdad los muchachos, entonces se dispuso, no quería morir sin ver a su hijo José, y dice que en total los familiares de Jacob que llegaron a Egipto fueron 70,
70, fueron con los hijos, con los nietos, con la nuera, con todo. Muy bien. Y entonces, leo unos versículos. Jacob mandó a Judá que se adelantara para que le anunciara a José su llegada y éste lo recibiera en Gosén. Cuando llegaron a esa región, José hizo que prepararan su carruaje y salió a Gosén para recibir a su padre Israel. Cuando se encontraron, José se fundió con su padre en un abrazo y durante un largo rato lloró sobre su hombro. Entonces Israel le dijo a José: ya me puedo morir, te he visto y aún estás con vida. José le dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: voy a informarle al faraón que mis hermanos y la familia de mi padre, quienes vivían en Canaán, han venido a quedarse conmigo. Así podrán establecerse en la región de Gosén, pues los egipcios detestan el oficio de pastor. Empieza el capítulo 47 y José fue a informarle al faraón y le dijo: mi padre y mis hermanos han venido desde Canaán con sus ovejas y sus vacas y todas sus pertenencias. Ya se encuentran en la región de Gosén. Además, José había elegido a 5 de sus hermanos para presentárselos al faraón. Y éste les preguntó: ¿en qué trabajan ustedes? Nosotros, sus siervos, somos pastores, al igual que nuestros antepasados. Respondieron: hemos venido a vivir en este país porque en Canaán ya no hay pastos para nuestros rebaños. Es terrible el hambre que acosa a ese país. Por eso te rogamos a usted nos permita vivir en la región de Gosén. Entonces el faraón le dijo a José: tu padre y tus hermanos han venido a estar contigo. La tierra de Egipto está a su disposición. Haz que asienten en lo mejor de la tierra, que residan en la región de Gosén. Y si sabes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos a cargo de mi propio ganado, el ganado del faraón. Luego José llevó a Jacob, su padre, y se lo presentó a Faraón. Jacob saludó al Faraón con reverencia. Y el Faraón le preguntó: ¿cuántos años tienen? Escuchen a Jacob. Ya tengo 130 años. Mis años de andar peregrinando de un lado a otro han sido pocos y difíciles, pero no se comparan con los años de peregrinaje de mis antepasados. Menos mal que el viejito no se puso a contarle toda la historia de Isaac, de Abraham, que como le gusta mucho, ¿no? Pero bueno, acá. Luego Jacob se despidió del faraón con sumo respeto y se retiró de su presencia. José instaló a su padre y a sus hermanos y les entregó terrenos en la mejor región de Egipto, es decir, en el distrito de Ramsés, tal como lo había ordenado el faraón. José también proveyó de alimentos a su padre y a sus hermanos y a todos sus familiares, según las necesidades de cada uno. Así que la fiesta que puede haber significado está terminando el Génesis, ¿sí? Si uno va para atrás, esa historia de tanta lucha, tanto esfuerzo, tantas dificultades, tantos fracasos. Sin embargo, esta fiesta es el final feliz de una familia que se vuelve a reunir, de una familia que se perdona, ¿sí? José tenía suficientes motivos para no perdonar jamás a sus hermanos. No solo los perdonó, sino que permitió que pudieran salir de esa miseria. Ellos no pasaron la hambruna, estuvieron en lo mejor en la tierra de Egipto, pero sobre todo le dieron felicidad a ese padre que había tenido que ser trabajado tanto por Dios, ¿no? Ya lo vimos los otros días en las oraciones, y que además perdió a su hijo preferido durante tantos años, estuvo pensando que había muerto y ahora lo encuentra rico, poderoso, con 2 hijos, así que acá tuvo 2 nietos más y en un momento de felicidad total, ¿sí? Así que me imagino, ahí no era cuestión de una fiesta, era cuestión de un clima de fiesta por haber llegado en todas las áreas de la vida, pero sobre todo en la humana y en la espiritual, ¿sí? Cómo habrán dado gracias a Dios
y lo que significaba el amor y la reconciliación dentro de una familia. Bueno, vamos un poquito al Nuevo Testamento. Hay muchas fiestas, hay muchas fiestas en la Biblia. Sin embargo, bueno, elegí algunas para que entraran en nuestro tiempo. A ver, vamos a ir al Evangelio de Juan, en una de las ocasiones que encontramos en la mención de la palabra fiesta, ¿sí? Porque en la Biblia me parece que encontramos más banquetes, ¿sí? Porque, como no sé, ya desde entonces las fiestas eran comida, no como nosotros que tenemos fiestas virtuales aquí. Pero bueno, para los judíos, una de sus fiestas solemnes era la fiesta de las enramadas. Y entonces, en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, nos habla de Jesús presentándose. Acuérdense cuánto tiempo Jesús predicó en muchísimos lugares, evitando Jerusalén. Salía de un lugar, iba a otro, o estaba en Jerusalén y después se iba rápidamente en su plan para permitir que tuviera 3 años de ministerio y que entonces pudiera llegar a cumplir todo su propósito recorriendo todos los lugares, cada pueblo, cada aldea. Pero en este caso, en el capítulo 7 de Juan, lo encontramos en Jerusalén. Y dice, el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó. Y ese se puso de pie. Es interesante saber que los rabinos hablaban en sus reuniones sentados, ¿sí? Quizás yo estaba pensando, bueno, tomaban el libro, ¿no? ¿Qué libro? Los rollos, tenían que abrir los rollos, como hizo Jesús cuando lo hemos visto que nos cuenta Lucas, de manera que sentado le traerían el rollo, lo abrían y se encontraban entonces en esa posición. Eso es lo que entiendo. Pero en este caso, Jesús se paró, ¿sí? Se puso sumamente en evidencia y además puso en evidencia su autoridad. Porque no dijo ahí, o quizás sí, y nosotros no tenemos todo el relato, como pasa muchas veces en los evangelios. Tenemos solamente las frases más importantes que él dijo en ese momento. Porque allí no habló ni de la historia del pueblo, ni la razón de ser de la fiesta de las enramadas, ni de las cosechas, ni de todo eso. Allí se paró y habló de él. Y dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua vida. Y me gusta Juan en su Evangelio, siempre hace acotaciones como para que se entienda, ¿sí? Y entonces Juan dice, con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía, ¿sí? Esa es la explicación porque después tenemos el final. Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros afirmaban, es el Cristo. Y no leo lo de los otros porque, por supuesto, eran aquellos que de ninguna manera querían ver y oír y entender. Ahora, esta frase de Jesús, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, ya se lo había dicho y explicado a la samaritana, ¿sí? Pero ahora lo estaba haciendo saber a todo el mundo porque seguramente ya su mensaje estaba corriendo y podía hablar de algo que era metafórico, hablar de él como el que daba agua de vida y como la situación espiritual de aquellos que tenían que tener sed, ¿eh? De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Seguramente para muchos esta fiesta de las enramadas se transformó en el día trascendental de su vida, ¿sí? Porque habían conocido y habían creído en Jesús. Bueno, estas hasta ahora son fiestas en lugares
que hemos podido ubicar, ¿no? En la casa de Noemí, o en la casa ya de Booz y Ruth, en el palacio del rey Asuero, en la tierra de Gosén, donde se fue todo el familión de Jacob y la familia de José para celebrar que habían sido salvados. Ese también es un hecho de los que se llaman tipos, o sea, ejemplos de lo que sería la salvación, la que después entenderíamos en Jesucristo como la salvación. Los judíos fueron salvados de la muerte en ese momento, porque la descendencia de Jacob iba a seguir en el plan de Dios hasta Jesús. Bueno, cambio de evangelista, y acá es de fiestas mencionadas por Jesús. Fiestas mencionadas por Jesús. Él estuvo, ¿no? Cuando se convirtió Zaqueo, Mateo también lo invitó a una fiesta con sus amigos, por supuesto a la fiesta después que resucitó a Lázaro, allí donde María limpió sus pies con el perfume, de manera que Jesús estaba todo el día predicando y después estaba recorriendo, predicando, y después en casa de amigos o de los nuevos convertidos, y estaba pensando quizás era la única comida que tenía en el día, ¿no? Comida, en un lugar sentado a una mesa. Bueno, estoy haciendo todo este rodeo porque estas otras fiestas son muy particulares. Son 3 fiestas que mencionó Jesús. La otra está en el relato, ¿sí? Porque cuando Jesús estuvo contando para que entendieran el mensaje del Evangelio y lo que era Dios, él contó que había un hombre que tenía 100 ovejas, se le escapó una, y todo lo que hizo para buscar a esa oveja que se había perdido. Y la alegría porque había encontrado la oveja, ¿sí? Cuando Jesús contó esta historia, dijo: les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Otra vez encontramos en nuestro recorrido por la Biblia que se abre una ventanita y podemos ver un poco del cielo. Y ahí en el cielo vemos fiesta por alguien que se arrepienta. Y después también encontramos a una mujer que tenía monedas de plata, aparece que era una mujer de buena posición, y perdió una moneda y la buscó por toda la casa, y cuando encontró la moneda llamó a todas las vecinas y amigas para que se alegren porque encontró la moneda que se había perdido. Y Jesús termina el relato diciéndoles: les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Así que 2 veces que Jesús cuenta fiestas en el cielo, ¿sí? ¿Habrá fiesta cuando lleguemos? También me quedé pensando eso, diciendo, cuando alguien se convierte acá y cuando uno llega allá, ¿habrá un recibimiento ahí de ese tiempo? Bueno, y Jesús siguió contando, ustedes saben de memoria quizás, ¿no? Pero acá no era ya un pastor, ni era una vecina, acá era un padre representando al Padre. Y entonces ese padre, ¿qué hace cuando vuelve el hijo perdido? Le dijo: traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque ese hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. ¡Qué maravilla! La verdad que no alcancé a ir a una concordancia y a buscar más casos de fiesta. Estas fueron las que vinieron a mi mente cuando le pedí al Señor que me muestre fiestas de la Biblia. Momentos de gran alegría. Ahora, lo del cielo ya es
la alegría acá en la tierra, por supuesto. Y hemos sabido que Dios y los ángeles se alegran también. Así que bueno, en este día de fiesta de la iglesia y sus amigos y toda la gente que está trabajando tanto en este canal de YouTube, usemos la palabra antigua, nos gozaremos, que parece que es más fuerte y más grande que fiesta, que alegría incluso, ¿sí? Nos gozaremos en el Señor por todo lo que ha hecho, nos está dando y por tener un alcance de tantas personas que están escuchando la palabra y que están escuchando el mensaje. Así que Dios quiere que en esta noche también haya una gran fiesta en el cielo. Mañana seguiremos y estamos hasta el final de la programación en el día de hoy.